Muy buenos días. Hoy tenemos un tiempo para compartir la palabra de Dios. Quédate con nosotros. Que Dios te bendiga, hermano y hermana. Te saludo en el nombre de Jesús y vamos a continuar hablando acerca de la obediencia y vamos a ver qué es lo que Jesús nos habla acerca de la obediencia y cuáles son las promesas que Él nos está ofreciendo. Vamos a orar para pedir que la presencia del Espíritu Santo pueda acompañarnos y pueda guiarnos en este tiempo y podamos recibir la palabra en nuestro corazón. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias en el nombre de Jesucristo por esta oportunidad que nos das de acercarnos a tu presencia, de poder recibir tu palabra. Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo nos limpie, nos lave, nos purifique. Señor, que ese fuego consumidor que es tu presencia pueda purificar y quitar todo lo que no alinea tu voluntad. Consume, Señor, toda escoria, todo impedimento, todo obstáculo, Señor, sea consumido, Señor, y podamos servirte como verdaderos hijos tuyos. Padre, gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer el Evangelio según San Juan, versículo 14. En esta ocasión lo vamos a leer en la versión Dios habla hoy. Ya estamos leyendo en diferentes versiones y esto también nos va a ayudar a poder entender que la Biblia es una sola, pero también de que podemos entender la palabra de una manera cada vez más profunda. Entonces vamos a la versión Dios habla hoy, Juan 14, y vamos a leer el versículo 15 en adelante. Dice la palabra del Señor. El Señor Jesús está hablando aquí y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Muy bien, la palabra del Señor nos dice claramente aquí nos habla de la obediencia. Nos dice claramente que si nosotros le amamos a Jesús, si nosotros tenemos fe en Cristo, si nosotros le creemos, entonces vamos a obedecer sus mandamientos. ¿Y cuáles son esos mandamientos? Recuerden, los mandamientos son los mismos del Antiguo Testamento, esas tablas de la ley que el Señor escribió con su dedo. Recuerden que esos 10 mandamientos se resumen, y Jesús los resumió en 2 grandes mandamientos. Amar a Dios con todo el corazón, el alma, el sentimiento, la integridad, todo el ser completo, con todas las fuerzas, con todo lo que podamos. Ese es el primer y más grande mandamiento, que lo amemos con todo nuestra alma, nuestro espíritu, con todo nuestro ser. Y el segundo es semejante, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, sabemos que si nosotros le amamos a Jesús, vamos a amarle, vamos a cumplir estos mandamientos. El Señor, al ver nuestra obediencia, va a interceder por nosotros. Recuerden que Jesús está a la diestra del Dios Padre. Él está intercediendo diariamente por cada uno de sus hijos. Él intercede por su iglesia. Él está intercediendo a favor de aquellos que le obedecen, aquellos que le aman, aquellas personas que están dispuestas a tomar su cruz cada día, a negarse a sí mismos y a seguirle, a obedecerle, a imitarlo. Vamos a ver cuáles son las promesas que Dios le da a sus hijos, cuáles son las promesas que Jesucristo le da pues precisamente a sus discípulos. Miren lo que dice la palabra. El Señor va a rogarle al Padre para enviar a otro defensor. Está hablando acerca del Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, para que siempre esté con ustedes. Dice que los que son del mundo no lo pueden recibir. O sea, aquellas personas que no nacieron de nuevo, aquellas personas que no lo han recibido a Jesucristo como Señor. Ojo, como Señor. Esto quiere decir que ahora Jesús no solamente es una estampita, un cuadrito, o no es una imagen, una estatua, sino que es el Señor de tu vida, y que todo lo que Él diga, tú lo haces. Que todo lo que Él
hizo, tú lo imitas. Eso es hacerlo Señor de tu vida. Significa que la voluntad de Dios es la que prima en tu vida y no tu propia voluntad. Entonces, al vivir así, al vivir de esta forma, tú estás manifestando la obediencia de Dios y el Espíritu Santo en consecuencia va a venir a morar a tu vida. Pero muchos que no le obedecen, muchos que no lo han recibido a Jesús como su Señor y mucho menos como su Salvador, entonces no pueden recibir al Espíritu Santo y no lo conocen y no saben cómo opera el Espíritu Santo. Pero dice la palabra de Dios que nosotros, aquellos que le hemos recibido al Señor, aquellos que estamos siguiendo sus pasos, pues nosotros lo estamos recibiendo, lo hemos recibido en nuestro corazón. Amén. Entonces vemos aquí también, si retrocedemos un poco en el capítulo 14, vamos a leer, dice, empezando el capítulo, ahí está lo que Dios nos promete, dice, no se angustien ustedes, crean en Dios y también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme, de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo. Entonces el Señor, escúchame hermano y hermana, ¿por qué se fue? ¿Por qué no permaneció en la tierra? Porque eso es pregunta que muchos se hacen. Esa pregunta también alguna vez cruzó por mi cabeza, alguna vez pasó por mi cabeza. Pero ¿por qué el Señor no se quedó mejor? Y le hubiésemos seguido, lo hubiésemos visto y adorado. Pero el Señor tenía que ir a hacer un trabajo. Él tenía que ir a llevar precisamente esa sangre que Él vertió aquí en la cruz. Él tenía que presentarlo como un sumo sacerdote delante de la presencia de Dios y oficiar el sacerdocio por nosotros. Él tenía que ser ese mediador, ese puente para que nosotros podamos llegar al Dios Padre. Y la promesa que el Señor Jesús había hecho, que era necesario que también Él vaya a la diestra de Dios Padre para poder enviar el Espíritu Santo sobre nosotros de tal manera que ya no estemos solos, sino que ahora Jesús mismo, el Espíritu de Cristo, esté morando en nosotros. Amén. Entonces también hay una promesa de bendición, una promesa de tierra que fluye leche y miel. Esta tierra es perfecta. Esto que Dios está preparando son moradas celestiales. Por eso dice que el Señor claramente nos dice, en la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir, hay muchas moradas, hay muchos lugares donde vivir. Y si no fuera así, el Señor no nos hubiese dicho, el Señor no nos hubiese dado esta promesa. Así que hermano y hermana, ese es el gozo y la alegría que debemos tener, que hay lugares preparados para nosotros allí, en ese lugar del cielo, en ese lugar que Dios ya tiene preparado para nosotros, de tal manera que nosotros podamos heredar esa tierra bendita, esa tierra de bendición, esa tierra perfecta, que va a fluir leche y miel. Entonces, vemos claramente que el Señor dice que esos lugares están preparados, pero no es para cualquiera. Esos lugares están preparados para todo hijo e hija obediente. Esos lugares están preparados para aquellos que se negaron a sí mismos a los deleites temporales de este mundo y prefirieron la gloria postrera, que es mayor que la primera. Aquellos que prefirieron recibir de parte de Dios la herencia incorruptible, la herencia eterna que no se desgasta, que pasaron quizás sufrimientos en esta tierra, que pasaron aflicciones por causa de Cristo, que quizás se negaron a sí mismos, que quizás tuvieron que sufrir por Cristo, pero aquellos recibirán precisamente esas moradas que Dios tiene preparado. Aquellos que le creyeron a Jesús, aquellos que le amaron y lo demostraron no solo con palabras, que no solamente llenaron su boca de decir solamente elogios o quizás palabras y solamente palabrerías, sino que fueron personas que llevaron la cruz de Cristo, llevaron la negación a sí mismo, llevaron en su corazón la obediencia a todos los mandamientos que Dios estableció. Por eso dice el Señor Jesús en el versículo 15, si ustedes realmente me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que mande a otro defensor, al Espíritu de verdad. Hermano y hermana, es necesario que tú como hijo de Dios manifiestes el Espíritu Santo en tu vida, manifiestes los frutos,
manifiestes los dones, manifiestes el poder, la manifestación, el bautismo del Espíritu Santo, la evidencia. Recuerda que el bautismo del Espíritu Santo se muestra a través de la evidencia de hablar en lenguaje celestial o en lenguaje que Dios pone en tu boca. Entonces esa es la manifestación, esa es la evidencia de que el Espíritu Santo está morando en tu corazón, está morando en tu interior. Dice el Señor claramente en el versículo 18, no los voy a dejar huérfanos, volveré para estar con ustedes. Entonces es el Espíritu de Cristo el que está en nosotros, es el Espíritu Santo. Por eso en el versículo 19 dice, dentro de poco los que son del mundo ya no me verán, pero ustedes me verán y vivirán porque yo vivo. En aquel día ustedes se darán cuenta que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. Hermano y hermana, la obediencia es clave en la vida cristiana. La obediencia es clave. No puede haber un cristiano desobediente. Escúchame, nosotros venimos, todos aquellos que hemos aceptado a Jesús como Señor, todos aquellos que estamos siguiendo nuestra vida por Cristo. Recuerda, estamos peleando con una naturaleza, y esa naturaleza carnal, esa naturaleza caída, esa naturaleza, digamos, de pecado, que en la cual ya está crucificada ahí con Cristo juntamente, muchas veces se va a querer levantar. Y esa naturaleza es una naturaleza por la cual andábamos antes, como lo estuve leyendo en el episodio anterior. Vivíamos nosotros conforme a nuestros deseos y nuestros pensamientos que mejor nos parecían. Vivíamos de acuerdo al príncipe de potestades de este aire que gobierna sobre los hijos de desobediencia. Entonces, hermano y hermana, es importante que tú sepas de que nosotros tenemos que lidiar muchas veces con la naturaleza desobediente y rebelde, porque esa naturaleza no va a querer congregar, esa naturaleza no va a querer orar, no va a querer leer la palabra, esa naturaleza va a querer darse una vida fácil, va a querer buscar los placeres, va a querer buscar muchas veces cosas que van en contra de la que Dios está determinando para nosotros, porque eso es la naturaleza desobediente y rebelde, y con eso cada día tenemos que estar lidiando. El mismo apóstol Pablo, él lo decía, que él tenía que cargar como un cuerpo muerto, tenía que cargarlo allí, y que él en realidad tenía también luchas también con la carne, con esa naturaleza, las debilidades, las flaquezas. Y esto es la lucha diaria del creyente. Recuerda, hermano y hermana, que Dios demanda obediencia y no hay excusas. Quizás puedes decir, no, pero esta situación y aquello. Pero Dios demanda obediencia en sus hijos. Amén. Muy bien, vamos a dar por terminado este tiempo devocional, esperando que la palabra de Dios haya llegado a tu vida, y quiero animarte a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas, hermano y hermana, van a venir añadidas. Si tú eres obediente, el Espíritu Santo va a tocar tu vida, el Espíritu Santo te va a bautizar, el Espíritu Santo va a poner y depositar dones en tu vida. El Espíritu Santo va a comenzar a mostrar los frutos: el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe. Y todos estos frutos importantes que Dios, estos 9 aspectos del fruto del Espíritu Santo, se van a manifestar en tu vida en la medida que tú le obedezcas a Dios. Muy bien, vamos ya a dar por terminado este tiempo devocional y yo quiero que escuches este consejo. Amado Dios, queremos darte gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Señor, la promesa es clara. Todos aquellos que te obedecen, todos aquellos hijos tuyos que, Señor, te siguen, te aman, van a demostrarlo a través de la obediencia. Y tú, en virtud de todo esto, Dios, vas a enviar a tu Espíritu Santo. Pero también ya tienes preparado moradas, tienes preparado lugares para nosotros, lugares especiales para cada uno de aquellos que te aman, Señor. Padre, eso es mejor que lo que podemos ver. Hay muchas personas que tú los has arrebatado y les has mostrado, Señor, apenas parte de estas cosas, Dios mío. Y cuando ellos han vuelto a esta tierra, ya no han querido volver, Padre. Señor, te pedimos que esa bendición tuya nos acompañe. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.